desde el 1 para que volvamos a contextualizar y después yo explicar dos versículos que voy a trabajar con la ayuda del Señor el día de hoy. ¿Mateo qué? Mateo 11, voy a leer desde el 1, dice lo siguiente: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar a otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Le respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina. Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Muy bien, hasta ahí voy a leer porque voy a compartir o quiero explicar dos versículos especialmente. Ya lo anterior ya lo hemos ido viendo, pero el versículo 12, lo voy a repetir, dice el Señor Jesús: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Muy bien. Quiero que el tema se llama el reino sobre violencia. Pero hay algunas palabras de esos versículos quiero denotar. Y la primera palabra es que Jesús comienza, o esta parte de lo que él está hablando, dice la palabra desde, para referirse desde los días de Juan el Bautista. ¿Ok? Entonces, lo primero es que cuando dice desde, está hablando acerca de un comienzo. ¿Ok? Ese desde es el inicio o es el comienzo de algo. Y dentro de ese algo, él está hablando acerca, lo dice la nueva versión internacional de la siguiente forma: que el reino ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Pero fíjense que la nueva versión internacional lo refiere de esta forma para tratar de, parafrasear o explicar lo que está refiriendo el pasaje. Pero me gusta apoyarme en este pasaje, en la Reina Valera 1960, que los que son de más años les encanta la Reina Valera, y de momento ya me hablan hasta españolado, pero contiene algo muy rico en el pasaje, porque dice el Señor Jesús: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Ok? Desde Juan sufre, ¿qué? Violencia, y los violentos lo arrebatan. Otras versiones dicen los valientes. Ok. Yo sé que hablar de violencia en esos temas
afuera la gente no quiere escuchar, ¿no? Pero no vamos a hablar de ese tipo de violencia intrafamiliar, violencia hacia las mujeres, violencia hacia ¿cómo se llama? El género distinto, sino que vamos a hablar acerca de una violencia de la que nos habla la Biblia y tiene que ver con el reino de los cielos, ¿ok? Ahora bien, dice Jesús que comenzó esa lucha, comenzó una violencia hacia el reino de los cielos. Es decir, algo comenzó a partir de que Juan aparece en público. ¿Sí? Está hablando hoy del ministerio de Juan, y ya hemos visto, o fuimos leyendo, que Juan, hijo del sacerdote Zacarías, estuvo en el desierto ¿hasta cuándo? ¿Se acuerdan? ¿Pasaron 5 días o se quedan dormidos todos? Bueno, hasta que fue el tiempo, él permaneció en el desierto. O sea, aproximadamente 30 años en el desierto. No estuvo en el templo. ¿Vale? Ya hablamos acerca del sacerdocio de Juan. Y es el ministerio profético de él. Ok. Pero hasta entonces, cuando Juan hace su aparición en el desierto y a orillas del río Jordán, empezó a bautizar gente. Pero dice la palabra, hablando de Juan, y Jesús mismo lo refiere, este es del que está escrito que estoy por enviar mi mensajero delante de ti y que él preparará el camino. Ok, entonces vemos en la palabra que Juan, cuando aparece, porque dice la Biblia en Lucas, vino la palabra de Dios a Juan y él fue al desierto. O sea que vino realmente la revelación de Dios y le dijo: Juan, ese es el momento de ir a preparar el camino, ¿ok? Y él empieza a predicar en el desierto, ¿ok? Ahora, cuando habla del desierto, seguramente nos imaginamos de todo arena, todo con camellos, pero realmente el desierto de la tierra de Palestina es un desierto muy rocoso también. ¿Vale? No es que encuentras las dunas de arena como en Arabia o algo así, sino que es algo más rocoso, pero desierto. ¿Ok? Entonces dice que él viene al desierto y está predicando. Entonces empieza a predicar y su gran predicación es: ¿cómo? ¿Arrepiéntanse de qué? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, muy bien. Ahora bien, fíjense que la palabra de Dios nos enseña que cuando dice el reino de los cielos sufre violencia, lo original que está ahí, la raíz dice: el reino de los cielos está luchando enérgicamente, está teniendo una lucha. ¿Vale? ¿Por qué? Porque traiga a su mente cuando Israel invadía o tenía que conquistar un país, ¿qué tenía que hacer Israel para conquistar un país? Luchar, pero ¿qué tenía que hacer? ¿A dónde tenía que ir? A meterse a las ciudades. Tenía que meterse a las ciudades. Es más, cuando ellos llegaron y se encontraron con las murallas de Jericó, dijeron: esto está impenetrable. Porque dice que la palabra que las murallas eran altísimas. ¿Vale? Y obviamente, ustedes saben la historia, que Dios los pone a marchar, y cuando el Señor dice: ahora griten, y las murallas se derriban y caen, y entonces ellos entran y toman la ciudad. Ok, cuando ellos hacen esto, ellos tuvieron una lucha y entraron a la ciudad. Sufrió violencia, en este caso, obviamente, por ejemplificarlo, Jericó sufrió violencia. ¿Vale? Y entra Israel a conquistar. Ok, cuando nos habla de esa entrada, está hablando acerca de que el reino
se acercó para que el pueblo o la gente escuchara el mensaje de arrepentimiento y entonces empezara la violencia por el Espíritu para aferrarse a manera de quiero entrar. ¿Ok? Esa es la idea de lo que nos está hablando acerca de que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Ok? Muy bien. A ver, ahora dice en la Reina Valera, que me gusta más para ese pasaje, y los violentos lo arrebatan. ¿Ok? Otras versiones viejitas dicen los valientes. ¿Ok? Pero fíjense que la palabra ahí cuando dice sufre violencia y los violentos la arrebatan, son palabras muy parecidas. No quiero meterme ahorita con el rollo de cuál es el significado del griego, aunque acá tengo, para no hacerlo más. Pero la palabra viene de la misma raíz. Y efectivamente tiene que ver con violencia, con forzar, es decir, con meterse a la fuerza. Con meterse a la fuerza. Y cuando dice acerca del violento, es una persona, es un forzador. Es una persona enérgica y violenta hasta en cierto asunto de este. ¿Ok? A ver. Supongamos que tú piensas que ahorita en nuestro mundo hay diferentes guerras en varias partes, en varios lugares. ¿Vale? Hay diferentes conflictos. Y hay gente que está yendo a la guerra obligadamente. Hay muchos soldados que no es de que quieran ir, los están obligando a meterse, a ir. ¿Ok? Ok, a ver, supongamos que llegas, tú eres un soldado, vas a tomar una ciudad. Y te dicen, vas a ir y meterte, vas a tomar la ciudad, vamos a sitiar y vamos a tomar la ciudad. Ok, llevan dos tipos de personas, o hay dos tipos de personas. El que va con un corazón de guerrero, de soldado, y voy a conquistar y voy a meterme a conquistar la ciudad, la voy a tomar. Y a lo mejor el otro que dice, yo no me meto en problemas, yo veo desde fuera, traigo acá fusil, traigo arco, pero yo veo desde lejito nada más, soy un soldado neutro. Y resulta que el otro que sí peleó entró. ¿Cuál fue el conquistador de los dos? El que entró. El que entró. El otro se volvió simplemente un espectador. ¿Ok? Entonces, nos refiere aquí que hay un tipo de personas que se vuelven violentas en su espíritu para entonces querer entrar. Lo que dice acá, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos no arrebatan. Ahora bien, entonces yo me hice una pregunta aquí, que anoté obviamente. A ver, ¿cómo puede sufrir violencia el reino de los cielos? Ayúdenme a pensar, ¿cómo puede sufrir violencia el reino de los cielos? Sí, porque el reino de los cielos sufre violencia. Ok, a ver, ¿cuál reino de los cielos? ¿A qué reino se está refiriendo? ¿Está hablando de un reino humano? ¿Está hablando acerca de dónde? ¿Del reino de dónde? De Dios, del reino de los cielos. Ok, a ver, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de los cielos? ¿Dónde? ¿Dónde? Híjole, estamos divididos. Nos acabamos en la tierra, ustedes hacen por allá. A ver, vamos a ver. Vamos a entenderlo más porque vamos a tener las mismas bases. Ok, a ver. Ustedes recordarán de cuando Jesús está ya presto a la cruz y tiene ese encuentro y con Pilato y él dice,
le dice, mira, yo tengo autoridad, ¿qué es lo que tengo autoridad para matarte, para dejarte ir? Mira, no te sería dada ninguna autoridad si no te viniera de arriba. ¿Ok? Ok. Y luego le dice a Jesús, mi reino no es que de este mundo, porque de ser así, mis súbditos pelearían por mí. Y no te la vas a acabar, ¿no? Ok, a ver. ¿En dónde están los cielos, hermano? A ver, si yo vuelvo a hacer relación, yo salgo ahorita, ¿yo qué veo? Cielo. Los cielos atmosféricos. ¿Sí? Ok. Cuando los chinos que están al lado del mundo salen y van hacia el cielo, ¿qué ven ellos? El cielo. Entonces, ¿cuál es el cielo? ¿El de ellos o el de nosotros? Ok. Entonces, está hablándonos no del cielo atmosférico que vemos, sino que está hablando del reino espiritual. Que está hablando de un reino completamente espiritual y que trasciende aún sobre nuestros cielos que vemos con estos hojas tapatías que tienes. A ver, si el reino de Dios es un reino espiritual y este reino espiritual se ha acercado, cuando yo lo percibo en el espíritu y soy violento, arrebatado, voy a querer ¿qué? Entrar. A ver, cheque esto. ¿Puede el hombre subir al cielo? No hablo acerca de que tenga una nave espacial y no hablo de la galaxia. ¿Puede el hombre subir al cielo? Jesús dijo, nadie ha subido jamás. ¿A dónde? Al cielo. Pero el Hijo del Hombre viene del cielo. Estamos hablando que lo espiritual se acercó a lo terrenal. Lo terrenal no se acercó a lo celestial. Lo celestial se ha acercado. Se ha acercado. ¿Sí? Ok, ahora vamos a ver esto. ¿Cómo puede entonces este reino que es espiritual y que no es de este mundo sufrir violencia? ¿Cómo puede? A ver, imagínense todo el asunto del reino, que Dios, su trono, el Hijo, el Espíritu, Dios es uno, obviamente. Imagínense todas las legiones de ángeles al servicio del Señor y aún las mismas armas de los ángeles son armas espirituales. Todo es espiritual, ¿cierto? Sí. Ok. Si las armas del reino son espirituales, porque el reino es espiritual, y nosotros tenemos un reino o una cuestión humana, ¿cómo puedo yo ser humano, pelear o violentar este reino que es espiritual, si mis armas, por más atómicas que fueran, no alcanzan para hacer una lucha contra el reino? ¿Estableciendo el reino de Dios en nuestras vidas? No. Necesito entrar a ese reino. El reino es espiritual, yo soy terrenal, ¿vale? Obviamente, necesito entrar a lo espiritual, no puedo violentar las murallas del reino, porque mis armas no alcanzarían para derribar esas murallas. Y el reino se acercó, está aquí, está frente a mis ojotes, y quiero entrar, pero no puedo.
Pero dice la palabra que el reino empezó a sufrir violencia. El reino de Dios se acercó y empezó a sufrir violencia. Cuando habla acerca de violencia, es que se ha acercado y hay gente que se empezó a aferrar a ese reino para tratar de entrar en él. Ahí está la puerta. Está ahí el reino, están las murallas, está todo adentro. Yo estoy afuera y yo quiero entrar. Pero ¿cómo le hago para aferrarme a ese reino? Y la palabra nos da una pauta de algo que es sencillo de comillas, pero poderoso. Y con eso yo violento el reino de los cielos. Yo, ser humano, no yo José Luis, ser humano, puedo violentar el reino para aferrarme a él. Y Dios puso una llave. Y vamos a Mateo 3:1-6. Mateo 3, del 1 al 6 dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan era aquel de quien está escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, prepare el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Y ya nos da ahí unos datos más. ¿Ok? La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero, se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Ahí está la llave espiritual, el arrepentimiento, una llave y un arma para violentar el reino. Es decir, está impenetrable, está amurallado, está la puerta, hay querubines, pero no puede entrar a menos que venga arrepentimiento. Está ahí, no puedes entrar. Traigo ahora, no puedes tus armas violentar el reino a menos que haya arrepentimiento. Entonces dice que mucha gente de Jerusalén, de toda Judea, o sea, toda Judea es toda la región de Judea, y de la región del Jordán, o sea, todo lo que abarca el Jordán, de toda aquella región, venían a Juan, confesaban sus pecados, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba. ¿Ok? A ver, pero dice: ya se acercó el reino. Ya se acercó el reino, está el reino, ya te aferraste, se acercó. Ahora falta lo demás: nacer por el Espíritu. Por eso dice Juan: yo los bautizo en agua, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y él lo bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Y Jesús dijo, hablándole a Nicodemo: nadie que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. El arrepentimiento te ha acercado, pero la fe del Hijo te da la vida por el Espíritu para meterme a ese reino. El arrepentimiento es el primer paso para violentar el reino. Ya estoy arrepentido. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Cree en el Hijo. Este bautismo de arrepentimiento no es el bautismo en Jesús. Primero nos arrepentimos y ahora somos bautizados en Jesús. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. Ahora bien, dice: Juan predicaba así: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca.
A ver, la Valera lo dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, tío. ¿Qué? Sí, porque la Reina Valera es españolada. Traducción del original, arrepiéntanse. Y creo que nosotros hemos escuchado mucho arrepentimiento, pero cuando compartimos a la gente decimos, mire, arrepiéntase que era en Cristo. Hay gente que predica mal y luego, en vez de decirle a la gente que se arrepienta, le llega a predicar que se van a solucionar sus problemas. La Biblia no dice eso, o sea, no dice a ella, ve y predícale que se van a solucionar sus problemas, no, le va a venir más. Reclame al que le predicó mal. Arrepiéntanse. A ver, ¿qué es arrepentimiento, hermanos? ¿Qué entendemos por arrepentimiento los cristianos o qué debemos entender por arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? A ver, ¿qué dijo? Vivir independiente de Dios, separado de Dios. No es sería arrepentirme, sería arrepentirme de haber vivido separado de Dios. ¿Sí? Ok. Reconocer que soy pecador. Reconocer que soy pecador. ¿Qué más? ¿Qué más es arrepentimiento, hermano? Arrepentimiento. ¿Nadie se ha arrepentido aquí? Un cambio de mente. Una transformación de mente, ok. ¿Qué más? Entonces yo daré la media vuelta y iré con el sol. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? Ok. A ver. Arrepentimiento, hermano, tiene que ver con mucho de lo que dicen, pero algo que mencionó Mariana. El arrepentimiento, como lo dice la Biblia, es muy diferente a lo que muchas veces pensamos que es arrepentimiento. A ver. El arrepentimiento solemos confundirlo con remordimiento. Bueno, ya que alguien le remuerde la conciencia, bueno, ya es ganancia, pero no basta con eso. A ver, y puede ser, como dice Juan, yo voy y yo daré la media vuelta, miré con el sol, cuando vuelva la tarde, como sea, pero no basta con dar la media vuelta, sino que tiene que haber algo, y ese algo, hermanos, está bien, ahora ya me di la media vuelta, pero ahora tiene que cambiar algo, y es acá. Porque ciertamente la palabra arrepentirse no está relacionada con los sentimientos. A ver, cuando alguien se arrepiente por sentimientos, que es más remordimiento que nada, se va a arrepentir y lo va a volver a hacer. Cuando dice acerca del arrepentimiento es pensar diferente, cambiar la manera de pensar, reconsiderarla. Moralmente sentía hasta una compulsión, pero relacionada porque ahora necesito pensar diferente. A ver, estoy seguro que muchos de aquí nos hemos arrepentido. Y a lo mejor nos arrepentimos de pecados, ok, pero fíjense que nos quedamos cortos en algo. Porque pensamos que solamente fue arrepentir de mis pecados, pero no nos hemos arrepentido de nuestra manera de pensar. A ver, ¿saben qué es lo más difícil? No es imposible, pero ¿saben por qué me refiero a difícil? En el sentido que batallamos con eso. Porque pensamos que no estamos tan mal. O sea, sí, es cierto, Dios es mi perdonación, que bueno, es lo mínimo que podemos hacer. Pero la llave para el verdadero arrepentimiento es esa llave del arrepentimiento que me acerca al reino y que me aferra. Tiene que ver con cambiar la manera de pensar. ¿Sabe con cuál? A ver, pastoralmente lo ven diferente a algunas cosas. Y cuando platicamos con muchos, el problema es la manera de pensar de la gente. Cuando hay asuntos de marido y mujer que casi no suceden, ¿verdad? En otros países o no sé, en otra galaxia, no sé. Pero a ver,
La manera de pensar del hombre es una, la manera de la mujer es otra. Obviamente, sí, cuando hay un conflicto, ¿quién cree que tiene el problema? Los dos. ¿Y quién tiene la razón? Los dos. En parte. ¿Sale? Pero cuando vas a la raíz del asunto, tienen un problema de pensar. Problema de pensar. Y lo típico del marido y la mujer es que no nos vamos a poner de acuerdo. Sí, la verdad nunca se van a poner de acuerdo así. Si no están en un mismo espíritu y arrepentidos de su manera de pensar. Ese es el asunto. No, pero es que tú, pero es que yo, es que tú me dices, que yo te digo. Sí, los dos tienen razón. Pero se han equivocado todos. Cuando hablas de cosas, hay una barrera a veces ahí. Y nosotros hemos platicado todo yo yo digo, no sé cómo hacerlo con el hermano, con el hermano. Es que mira, ya su manera de pensar está tan casado con su manera de pensar que es difícil sacarlo de cierta situación, de verdad. O sea, y más cuando hay una cuestión de necesidad, de ciertas cosas, es difícil sacar a la persona de esa, porque no está arrepentido de su manera de pensar. Piensa de cierta forma, se siente salvo, o cree que es salvo, pero no está arrepentido de su manera de pensar. Hay un problema allí, hay un cortocircuito. Y lo que dice la palabra es arrepiéntanse. A ver, pero nosotros pensamos, los cristianos no pensamos, que nada van a arrepentir para creer y ser salvo. Sí, yo entrevisto, yo creo que a la mayoría me dicen, no, pero es que yo sí me arrepentí, le confesé mis pecados al Señor, le pedí perdón. Sí, está bien, está bien. Pero creemos que ese arrepentimiento se quedó allí. Cuando nuestra vida realmente es un continuo arrepentimiento. No por los pecados que ya nos perdonaron, sino porque yo no puedo volver a mi manera de pensar. A mi manera de pensar. A ver, supongamos que una persona era ladrón antes de conocer al Señor. Y era ladrón y se arrepintió de ser ladrón. Ya no roba a la gente, ya no roba a la gente. Ok. Pero ahora resulta que tiene un problema porque es muy grosero, tosco con su familia. Grosero tosco, así es, grosero tosco, así de tal de mala manera, grosero, tosco, bruto, pocas palabras. Y cuando tú lo ves, oye hermano, pues que mire, trate a sus hijos, su esposa, no, es que a mí así me educaron. No, es que a mí me formó la vida así. A ver, se arrepintió de robar, sí, pero no se ha arrepentido de su manera de pensar. Es un problema. Y cuando pierdes si la vida de Dios no le funciona, no le funciona. Porque la llave que Dios nos pone para entrar en ese tiempo, para acercarse, que es una violencia del reino, tiene que ver con el arrepentimiento. Y muchas veces no nos arrepentimos de nuestra manera de pensar. ¿Y saben con qué lo justificamos? Con mi información o mi deformación. Es que me crié solo, es que me criaron las hadas, como deben criar. Sí, porque a todo te inventamos cuentos para echarle la culpa a todo el mundo. Es que mi depresión, es que mi forma, es que yo siempre fui de chiquito muy cohibido, es que puros traumas, pura basura que hay que patear. Pura basura. Es que a mí me abandonaron, es que, pues sí, pero ya el Señor te encontró, nunca te abandonó Él. Cambio de mentalidad, hermanos, para que el reino sufra violencia.
lo que Juan está diciendo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan está diciendo, cambien, estén cambiando su manera de pensar o su disposición mental, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, hermanos, si es verdad, a ver, yo puedo venir y si me doy la media vuelta, ok, sí, ya cambié de posición o dirección, pero ahora que yo puedo ya no ir hacia allá, pero si voy hacia allá tengo que ir con una mentalidad diferente. La palabra tiene que transformarme mi manera de pensar. ¿Sabes qué pesa más a veces en nuestras vidas que la palabra? Equivocadamente de nosotros, nuestra manera de pensar. Es más, lees la Biblia, dices, o escuchas la predicación y le echas la culpa al pastor. Sí, no, pero el pastor dice así, o el pastor dice así, o la Biblia dice así, pero yo pienso, ya sabes, más sabio que Dios. O sea, yo no hablo más sabio que el pastor, así, la verdad. Dios es el único sabio. Él nos va dando de su sabiduría, claro. Necesitamos vivir conforme a su sabiduría. Él nos revela su sabiduría. Pero cuando salimos con argumentos con Dios y le salimos con esas cosas, dice, oye, no inventes. Pero es que yo opino, yo como que tengo una corazón. No, es que yo siempre me ha funcionado así. ¿Te ha funcionado? Habría que ver qué te ha funcionado. Paradigmas que están en la cabeza. Llevamos, por eso dice Pablo, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestro evangelio tiene poder para destruir las fortalezas. ¿Sabe dónde están las fortalezas más fuertes? Acá en nuestra cholla. Nuestra manera de pensar. Para eso la palabra, por el Espíritu, nos tiene que ser revelada. Para que la palabra se pare aún penetrado el Espíritu y el alma. Y dice la palabra, y llegue hasta el hueso y el tuétano. Se parta en dos. Cambiemos nuestra manera de pensar. El reino comenzó a sufrir violencia. Es decir, Dios acercó el reino. Nosotros, seres humanos, estábamos alejados del reino por culpa de nuestra desobediencia de Adán. No, pero yo qué culpa puede dar. Sí, pero nosotros le seguimos el cuento. Así, Adán su culpa lleva, pero nosotros le seguimos el cuento. Nosotros decidimos seguir caminando en ese camino, separado de Dios. El Señor puso ángeles para cuidar que no regrese. Pero dice, y ahora el reino se ha acercado. ¿Sabe quiénes no lo vieron? Todos los que estaban cegados por su manera de pensar tan religiosa. Y dice, y cuando sintieron que estaban prendiéndoles el fuego, dice, no, pues hay que ir con Juan a ver, chancito le al chicle. Y Juan se alegró de ver a los religiosos. Y dice, generación de víboras. Camada de víboras. Sintieron el fuego y salieron a correr. Las víboras saliendo del monte. No vienen por arrepentimiento. A ver, miren. No venían por arrepentimiento. El 7 dice, pero al ver que muchos fariseos y saduceos
llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: amados hermanos, no, que amaran víboras, ¿quién les dijo que se podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar. También alegaban: tenemos a Abraham por padre, porque le digo que aún de esas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. A ver, pues no, que quería que se arrepentieran. Sí, pero es lo que es el arrepentimiento. A ver, hay gente que quiere salvación sin arrepentimiento. Pero yo soy salvo, yo confesé a Jesús, yo creí en Jesús. Hermano, hasta en la primera comunión te ponen a confesar a Jesús. Y no por eso cambiaste tu manera de pensar. Arrepiéntete y conviértete. Cree en el Señor Jesucristo. Pero el que verdaderamente ha creído, un fruto que se va a ver apuesta a donde sea, mucho, hasta donde su manera de pensar. La manera de pensar. Mientras no cambiemos nuestra manera de pensar, amados, no hay arrepentimiento verdadero. Estos cuates, los saduceos, los fariseos, los religiosos, sintieron que les estaban prendiendo el fuego en los pies. Y dijeron: pues no, pues vamos. Yo creo que ya hasta se querían meter al agua y camadas de víboras. Está convirtiendo a la gente. Pastor Bautista está. Pastor Juan de Bautista. Está convirtiendo. No que quiere que se arrepientan, sí, pero están bien con arrepentimiento. Y le dicen: hagan frutos de arrepentimiento. No puedo hacer fruto de arrepentimiento si no cambio mi manera de pensar. No puedo hacer eso. Cuando le salimos a los padres, es que yo pienso. A ver, la Biblia te dice una cosa: Dios te habla y te ordena algo. Y cuando tú haces algo completamente diferente a tu manera, hiciste tu voluntad, no la de Dios. Y el argumento es: no, pero es que pues que no puedo, es que pues esto, te argumentas un montón de cosas. Ya hasta te inventaste un montón de pretextos delante de Dios. Ninguno es válido. Yo creo que hacer es, a ver con qué me sale hoy este cuadro. A ver qué se inventa hoy de su cholla. A ver con qué cosas sale hoy. Y se cambia tu manera de pensar. El reino empezó a sufrir violencia, dice. Está el reino, empezó a sufrir violencia. Porque la gente venía, confesaba sus pecados. Y Juan los bautiza. Cuando los bautizan, dice: ahora yo bautizo en agua porque es hasta donde me toca y es lo que puedo hacer. Y eso es lo que yo vengo a hacer: a predicar el arrepentimiento y bautizarnos en agua como señal de ese arrepentimiento. Pero el que viene, no, es más grande que yo. A ver, dice la palabra: Juan era mega nacido de mujer. Es una persona grande, nacido de mujer, dice Jesús. De los nacidos de mujer, de los mortales, no ha habido profeta más grande que Juan el Bautista. Jesús consideraba grande a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice: sí, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Y ese nos bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. A ver. Y esto es poderoso.
los que hemos creído en Cristo, nos bautizamos en Cristo y le confesamos nuestros pecados. Señor, yo he creído en ti, perdona mis pecados, aquí estoy, quiero ser bautizado en ti. Por eso todos bautizados en el nombre de Jesús. Pero dice que ustedes recordarán, no voy a hablar mucho de eso, pero cuando el Señor trajo el diluvio en los días de Noé, bautizó a la tierra, pero ya no lo sacó a él. Y el Señor dijo que nunca más volvía a ¿qué? A destruir la tierra con agua. Y lo cumplirá. Pero la siguiente bautizada para la tierra no es en agua, es en fuego. No, pero no quiero destruir la tierra, no. Dije que no lo voy a destruir con agua, lo voy a destruir con fuego. Que no quede nada de lo impío. Dice, y ese que va a hacer todo eso, es el trae todo el juicio de Dios. Luego dice, el reino de los cielos se ha acercado. A ver, ¿y qué significa acercarse? Pues acercarse. Eso significa realmente estar literal. Acercarse, es decir, se vino cerca. El reino de los cielos ha llegado. Tanto es así que después, cuando Juan es encarcelado, Jesús comenzó a predicar de la misma manera que Juan. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. A ver. ¿Cuántos han comprado algo por medio de, no sé, alguna de las marcas que pides en internet, te lo llevan a tu casa? ¿Alguien ha comprado algo en internet? ¿Se lo han mandado a su casa? Sí, mucho bueno. A algunos les gusta, ¿no? Todos dicen, no me da miedo pedir, ¿y qué tal si no me llega mi paquete? Y cuando ya vaya a tirar. Está más, pues más a la antigüita, ¿no? Ok. A ver. ¿Cuántos? Esto yo creo que ya lo van a decir, ¿cuántos alguna vez recibieron una carta a través del correo postal? ¿Alguien recibió una carta alguna vez? Sí. Aparte de su recibo de teléfono o de luz. De teléfono. Ok, alguna vez recibimos cartas, ¿no? Ok. Bueno, yo me acuerdo que en los 80s, mi papá no estaba lejos y le escribíamos y tardaba una semana en llegar la carta, pero llegaba, ¿no? Ok, a ver. Si alguien te envía una carta, que ahora ya es mail, es electrónico o en el WhatsApp rapidito, ¿no? Ok, pero pónganse en nuestros zapatos de los ochenteros y de los setenteros y los sesenteros que por allá. Cuando no estaba la tecnología tan de punta como ahorita, y te mandaban una carta, ok, y había un mensajero que te llevaba la carta, ¿ok? Obviamente el señor del correo, o que te lo mandara, o si te mandaban un paquete de algo, como ahora se hace, te llevaban la carta y te la entregaban, ¿ok? Te daba el mensajero, te daba la carta, tú la recibías y ya la leías, ¿no? Y bueno, esperando que fueran buenas noticias. Ok. Juan el Bautista, como profeta de Dios, era su mensajero de Dios para llevar el mensaje de Dios. ¿Ok? Y dice, este es el mensaje, nación de Israel. Arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. Dice la palabra. Este es del que está escrito: estoy por enviar mi mensajero
delante de ti, el cual preparará el camino. Ok. Juan le preparó el camino a Jesús. Y Juan dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Aférrense al reino. Ok. Cuando llega Jesús y es bautizado por Juan, dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, y Juan vio esto y se oyó una voz que todos escucharon que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o contentamiento. A él escuchen. Ok. Cuando llega ahora el que mandó el mensaje, ¿quién da la responsabilidad ahora mismo? Es decir, a ver, ya fue Juan, ya dio el mensaje. Ahora te tengo noticias. Ya llegó el que te mandó el mensaje. Juan era el mensajero. El autor del mensaje ya llegó. Y empieza Jesús a predicar: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se había acercado el reino? Por Cristo. ¿En dónde estaba el reino? En Jesús. Porque Jesús había llegado. Arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. No había forma humana que el hombre se acercara a Dios. Tuvo que bajar Dios para acercar el reino. Y oh, sorpresa, no solamente te acerco el reino, te acerco al Rey de Reyes. Mi mensajero, bien hecho, mensajero, preparaste el camino delante de mí. Gracias, Juan, pero ya llegué. Arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde está el reino? Lo estás viendo. Arrepiéntete y te voy a dejar entrar a mi reino. Yo soy el rey. No soy el rey de este siglo. Soy el rey de reyes, señor de señores, y aún hasta el diablo me rinde cuentas. Ese es Jesús, amados. Por eso es poderoso entender que necesitamos cambiar manera de pensar para vivir en ese reino. Se acercó, sí, lo veíamos, sí, está subido de violencia, está subido. Aférrate al reino, aférrate por el arrepentimiento. Ok, ya me arrepentí, ya también me debe pensar, ahora que sigue. Ahora déjame derramar mi sangre para que nazca de nuevo por el Espíritu y entres ahora. Amados, ¿qué recibimos? La salvación de Cristo, el Espíritu Santo eterno, y hemos recibido el reino. Por eso dice la palabra: los súbditos del reino. Un reino de reyes y sacerdotes. Luego dice también la palabra. Jesús por eso comienza a predicar de esa manera, porque ya se había acercado. Ahora lo anunciaba Juan, se había acercado, pero cuando aparece el Hijo, se asigna todo. ¿Ya? Sí. Juan anunció, se ha acercado. Yo también anuncio, ¿verdad? Es que no solamente se ha acercado, ya está aquí, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Pero la gente no lo podía ver con los ojos naturales. Necesitaba que se le revelara por el Espíritu. No cambiaba su manera de pensar. No, sí. Oh, gran maestro, no, tus palabras. No hay que enseñar cómo la gente estaba viendo, sin cambiar su mentalidad. Pero cuando se le revelaba: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es otra cosa.
Jesús, aún los que están enfermos. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquella mujer samaritana alejada, Señor, me dijeron que aparecería el Mesías. ¿Sabes tú quién es? Ese que habla contigo, mujer. ¿Se ha acercado? Gracias, Dios. Cuando habla acerca, se recuerda en los cielos, como ya lo dije. No habla de los cielos físicos. Usa la palabra que el día cuando les comenté. Orano significa el cielo, la morada de Dios. Se ha acercado el reino celestial, se ha acercado la morada de Dios, se ha acercado hacia usted. Por eso Jesús, viendo lo que profetizó Isaías, y lo dijo en el ángel, se refirió a María, le dijo, lo llamarán Hijo del Altísimo, el Dios con nosotros, porque ha traído su reino, y el reino llegó con el reino. Mateo capítulo 12, regresamos. ¿Sabe qué es lo preocupante? Y puse aquí como pregunta: ¿habrá gente que se dice cristiana pero que no ha cambiado su manera de pensar? Lamentablemente, sí. Hasta que no cambie su manera de pensar, no vas a experimentar las bondades del reino y la plenitud de él en tu vida. No hay pero que valga para Dios, no hay pretexto que valga. Si no tomamos su palabra nos transforma la mente, vamos a andar divagando y vamos a estar sin discernimiento del reino. Mateo 11, versículo 13. Jesús dice otra fuerte verdad. Le dije que iba a explicar nada más dos versículos, pero son bastante profundos porque abarcan muchísimo. Mateo 11, 13, que hace 8 días o 15 días comenté algo de ello. Jesús dice lo siguiente: porque los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Los profetas y la ley profetizaron o hablaron hasta Juan. Oye, le dije que en el versículo 12 comienza un tiempo de que habla Jesús, porque dice desde los días de Juan que el reino sufre violencia y seguramente los violentos lo arrebatan. Okay. Pero comienza con esa palabra desde, da un tiempo de inicio. ¿Cuál tiempo de inicio? El tiempo en el cual el reino sufre violencia para poder arrebatarlo, para poder aferrarse a él a manera de querer entrar en el reino. ¿Ok? Muy bien. Pero luego dice Jesús: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Muy bien, a ver. Cuando Jesús está refiriendo esto respecto a Juan, la palabra hasta está dando un tiempo de cumplimiento. ¿Okay? Está diciendo hasta Juan es considerada la ley y los profetas. A ver, yo sé que en nuestras Biblias cristianas nosotros tenemos como último libro del Antiguo Testamento Malaquías. Y aunque nuestros libros están acomodados diferentes a obviamente la Biblia judía o Tanaj,
como le llaman ellos, pero los mismos libros que usan ellos los tenemos nosotros en nuestra vida cristiana, son como diferentes quizás, pero Jesús no está cerrando un tiempo con un libro, sino que lo está cerrando con una persona. Es decir, ahora, lo que está diciendo Jesús, la ley y los profetas. A ver, está Jesús cerrando los libros del Antiguo Pacto hasta Juan. Con Juan dice: estoy cerrando ese ciclo. A ver, ¿quién inspiró a Moisés para escribir la ley? Dios. Pero ¿de dónde recibió la inspiración? Moisés, sí, de Dios, por el Espíritu de Dios. ¿Por medio de quién profetizaron los profetas respecto del Mesías y todo lo que le profetizaron a Israel? Por medio del Espíritu. ¿Ok? A ver. Si los profetas, si Moisés y todos los que contribuyeron escribiendo en lo que conocemos nosotros como Antiguo Testamento, fueron inspirados por Dios, nadie más que Dios tiene la autoridad para determinar el tiempo y el cierre de algo. Es decir, el que inspiró a los profetas, a Moisés y a todos los hombres de Dios, ahora está diciendo: hasta Juan se cierra esto. Hasta Juan. Dice: los profetas y la ley hablaron y profetizaron hasta Juan. A ver, pero ¿por qué hasta Juan? ¿Cuál es el asunto de Juan? En Juan, y se lo vengo explicando, hay un doble ministerio, pero hay un misterio también, que en la persona de Juan, que representaba por un lado a la ley conforme el modelo de Dios, representaba también lo profético de Dios en el Antiguo Pacto. Al ser el descendiente del sacerdote, descendiente de Aarón, descendiente de sacerdote, obviamente, también por parte de su mamá, con esa doble porción de unción, Dios lo levanta como su profeta. Y Dios, en ese momento, Jesús está diciendo: estoy cerrando lo escrito hasta acá. Lo que profetizó Moisés, lo que profetizaron los santos, hombres de Dios, hasta Juan el Bautista, lo estoy cerrando. No con un libro, con una persona. Ahorita, en nuestros días de adoctrinamiento y varias cosas, que están ahí en la escuela y todo eso. A ver, en los libros que yo llevaba en el año del caldo de los 80s, de la primaria, y que ustedes también, los que son más grandes que yo, obviamente, en sus años 60, 70 estuvieron en la escuela, y que sus libros parecían de esos amarillos, que parecían papeles trazas en las tortillas. Cuando hablaba acerca de dividir
después de Cristo. Ahorita con toda la ideología ya dicen, antes de nuestra era, después de... ¿Saben esas cosas? A ver. Jesús es el parteaguas de la historia de la humanidad. Y se divide tanto así, afectó obviamente la aparición del Hijo de Dios, que aún lo que se llama eras o siglos se contabilizan a partir de Jesús, antes de Él y después de Él. Ya que ahorita cambian que Él, bueno, locuras del mundo, pero no podrán antes y después. Ahora, con Juan, Dios también lo usó como parteaguas. Antes de Juan y hasta Juan. Porque a partir de que aparece el Hijo, aparece la gracia. Juan representa el espíritu de la ley y los profetas. Y dice, todos ellos hicieron su trabajo hasta Juan. Y Juan termina el trabajo para anunciarlo. Jesús dijo, ningún tinte de la ley pasará sin que se cumpla. ¿Saben cómo obedecemos la ley de los cristianos? Por el Espíritu. Porque la ley anunciaba al Mesías y era su sombra. Cuando llegó el Hijo, se manifestó plenamente en nosotros. ¿A poco los cristianos dice acá? Dice la Biblia, no robarás. Pero estaba en la ley. Sí, pero la ley está ahora en mi corazón. Eso dijo. Dios dijo, escribiré mi ley, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Y eso? Es más, aunque no me dijera, no robes, no robo. ¿Por qué? Porque está escrito en mi mente, en mi corazón. Cuando termina con esto, a ver, dice Jesús, a ver, no pasará, el cielo y la tierra pasará, pero la ley cumplir, no pasará esta tierra sin que se cumpla una comita de la ley. Todo se cumplirá. Yo lo vengo a cumplir. ¿Para nosotros tiene validez la ley? Sí. No en la ceremonia, no en los ritos de la ley, pero sí en el cumplimiento de Cristo en nuestras vidas. De que hemos sido salvos por medio de la fe, por la gracia. Y con Juan se cierra la Tanaj, como le llaman los judíos, porque Jesús dice, los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. La Tanaj es el antiguo pacto, el Antiguo Testamento contempla la Torá, que son el Pentateuco, los mandamientos, la Nevim, como le llaman ellos, y la Ketuvim, que es está la ley, los profetas y los escritos. Está cerrando Jesús el antiguo pacto. O sea, el escrito lo está cerrando él. Miren, de Malaquías hasta Juan son 400 años de diferencia. Malaquías termina anunciando que vendría el vocero de Dios. ¿Ok? Por eso pusieron a Malaquías ahí. Termina anunciando que mandaría Dios
a su mensajero para preparar el camino. Termina Malaquías de predicar, profetizar, y aparece el mensajero 400 años después. Y dice el Señor: ok, le doy cierre aquí con Juan. Está escrito ya, hasta Juan está profetizando. Y ahora dice: porque ahora con el Hijo comienza la gracia. La gracia. ¿Qué hago entonces para cerrar el ciclo? Se va a hacer la voluntad de Dios. Ok, Juan, descendiente de sacerdotes y profeta de Dios. Ok, ¿qué va a pasar ahora con Juan? Va a caer en manos de pecadores y le van a cortar la cabeza. Se cierra. Y Juan dijo: es necesario que yo mengue y él crezca. Yo mengo hasta que desaparezca. ¿Ok? Por eso, amados, entender el llamado de Juan, entender el ministerio de Juan, nos ayuda a entender desde otro panorama nuestra visión que tenemos de arrepentimiento y del llamado que tenemos como iglesia para seguir anunciando el reino de Dios y seguirlo estableciendo. Juan tuvo su función, los profetas del antiguo pacto tuvieron su función. Ahora el ministerio le ha sido entregado a la iglesia. La iglesia es la responsable de preparar el camino del Señor y es la responsable de pregonar arrepentimiento a todas las naciones, para que ahora sí, por medio de la fe, sean salvos y reciban la gracia mediante la salvación por medio de Jesucristo. Amados, hemos recibido una salvación enorme. Cambiemos nuestra manera de pensar. Vivamos en arrepentimiento. Porque el reino de los cielos no solamente se nos acercó, Dios, por el Espíritu, al habernos hecho nacer de nuevo, nos ha metido en el reino. Y ahora, si somos hijos del reino, vivamos y hablemos de ese reino auténticamente, por lo que somos y lo que representamos delante de Dios. Porque somos reyes y sacerdotes, amados, para pregonar la salvación en Jesucristo. Ponte sobre tus pies, terminamos.